Bienvenidos al bloque 1 del módulo 1 de la materia Herramientas Matemáticas 2, Análisis. El concepto a desarrollar en el bloque 1 es funciones. ¿Cuáles son las diferentes formas de representar a una función? Una de ellas pueden ser las tablas de doble entrada, en donde la primera columna representa los elementos del dominio y la segunda columna representa los elementos de la imagen. Pero ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de usar tablas? ¿Cuáles serían las ventajas de usar una tabla de doble entrada? Una de las ventajas es que se puede visualizar rápidamente cuáles son los elementos de la imagen de cada elemento del dominio. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que no se pueden usar una cantidad infinita de elementos para representar a las funciones. Para la tabla que aparece en el gráfico, ¿puedes decir cómo se llama la relación que asocia los elementos del dominio con su respectiva imagen? Otra forma de representar las funciones es a través de los diagramas de Venn. En los diagramas de Venn, las flechas indican la correspondencia entre los elementos. Por ejemplo, en lo que aparece en el gráfico, en el diagrama de Venn, el elemento 1, que está en el dominio, se relaciona con el número 3, que pertenece a su imagen, al codominio. El elemento 2, que está en el dominio, se relaciona con el 6. Y después vemos que el 4 se relaciona con el elemento de la imagen 12. Es decir, que el 4 tiene como imagen a 12. Esta forma de representación permite decidir rápidamente si una función si una relación es función o no. En cambio, no es adecuada para representar funciones cuando el dominio o la imagen son conjuntos infinitos de elementos. Gráficos. Las funciones se pueden representar en un sistema de coordenadas cartesianas, en donde el eje X, llamado también eje de las abscisas, sería o corresponde al dominio, y el eje Y, también llamado ordenada, corresponde a los elementos de la imagen. Los gráficos permiten observar en forma simple los cambios que representan las funciones y también sirven para predecir las tendencias que tienen las funciones. Sin embargo, no son adecuados si queremos determinar, por ejemplo, un valor puntual de la función y el gráfico no lo muestra o las escalas que se usan en el gráfico no son las adecuadas. Por ejemplo, el gráfico que se está representando no marca cada uno de los puntos. Entonces, si queremos calcular un punto específico de ese gráfico que se representa en el ejemplo, deberíamos utilizar la fórmula, ya que a simple vista no se puede observar. Fórmulas. Las fórmulas también representan a las funciones. La primera fórmula que aparece dice f de x. ¿Qué significa esto? Que a x le voy a aplicar la función f. Y esto es igual a x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Qué significa esto? Significa que al elemento que está en el dominio x lo tengo que elevar al cuadrado. Después tengo que sumar a ese mismo elemento multiplicado por 2 y después restarle 1. Las fórmulas me indican qué es lo que le sucede a la variable independiente x. La segunda fórmula, un poquito más fea, es h de x igual al logaritmo en base 2 de x menos 1. Acá me está indicando que al elemento del dominio x le tengo que restar 1 y después aplicarle
el logaritmo en base 2. Y la tercera función que aparece en pantalla es g de t igual a e a la t. Acá el elemento del dominio, representado por la letra t, está en el exponente y aparece elevado al número el número e aparece elevado a este elemento del dominio. Las fórmulas permiten representar sin equívocos funciones cuando el dominio o la imagen de la misma son un conjunto infinitos de elementos. Ahora, ¿cómo podemos reconocer a qué tipo de función pertenece? Si es una función lineal, si es una función cuadrática, una función exponencial, una función logarítmica, usando las fórmulas. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es la actividad número 1. Nos va a ayudar a responder esta pregunta. La misma actividad la podrán encontrar en el aula abierta del módulo 1. Como resultado de esta actividad, espero que mediante una representación visual de los conocimientos logren asimilar diferentes funciones estudiadas de acuerdo a su forma. Al regreso revisaremos juntos la clave de respuesta de esta actividad. Nos vemos a la vuelta. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 1, donde tenían que reconocer cada función de acuerdo a su tipo. En pantalla podrán ver una forma posible de armar esta tabla. Observen cómo el primer concepto del cuadro ya aparece representado. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. Bienvenidos al bloque 2. El objetivo de este bloque es trabajar con un ejemplo el concepto de función lineal. Te propongo que trabajemos en el siguiente problema. Supongamos que los clientes demandarán 40 unidades de un producto cuando el precio es de 12,75 por unidad y 25 unidades cuando el precio es de 18 pesos. Suponiendo que la situación corresponde a un modelo lineal, calcular la ecuación que modeliza la situación. Este ejemplo está en la bibliografía obligatoria de la materia. Según los datos del problema, cada unidad demandada se relaciona linealmente con el precio. De ahí que podemos representar los datos mediante las coordenadas de un punto. ¿Cómo quedaría? Por ejemplo, X sería 40 y la coordenada Y sería 12,75 y para cuando X vale 25, Y es 18. Esos serían los dos puntos que representan el problema. ¿Cuál es el modelo lineal? El modelo lineal es Y es igual a A por X más B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Calcular primero la pendiente y después la ordenada al origen. ¿Te acordás cómo calculamos la pendiente? La pendiente ya tiene una fórmula. La fórmula que representa la pendiente que pasa por dos puntos es A igual Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ahora, ¿quién sería X1? ¿Quién sería Y1? ¿Quién es X2? ¿Quién es Y2? Eso es
indistinto. No importa si eliges primero el punto 40 y 12,75 o el punto 25 y 18. Cualquiera de los dos puntos, primero o segundo, vas a poder calcular la pendiente A. Entonces, la pendiente nos quedaría 18 menos 12,75 en el numerador y en el denominador 25 menos 40. El resultado de esto es menos 0,35, es decir, la pendiente es un valor negativo. Teniendo el valor de la pendiente A, usamos la fórmula para calcular la ordenada al origen. Entonces, el modelo lineal, que es y es igual a por x más b, reemplazamos el valor de A por menos 0,35. Y elegimos cualquiera de los dos puntos. A, el punto que es 40 y 12,75 o el punto 25 y 18, cualquiera de los dos. ¿Qué hacemos ahora? Lo reemplazamos en el modelo lineal. Es decir, si elegimos el punto, por ejemplo, 25 y 18, nos quedaría 18 es igual a menos 0,35 por 25 más b. ¿Cómo despejamos b? Despejamos b primero multiplicando menos 0,35 por 25, eso nos queda menos 8,75, y ahora pasamos menos 8,75 que está restando, lo pasamos al otro miembro sumando. Esto nos quedaría 26,75 el valor de b. Teniendo los parámetros de A y B, la ecuación que modeliza la demanda es y es igual a menos 0,35x más 26,75. A continuación, trabajarán sobre la actividad número 2. La misma actividad que podrán encontrar en el aula abierta del módulo. Como resultado de esta actividad, espero que puedas identificar, a partir de un concepto dado, su correspondiente definición, importancia, ejemplo, relaciones y ampliación de la información. Al regreso revisaremos juntos la clave de respuestas de esta actividad. Nos vemos a la vuelta. Durante el intervalo trabajaron en la actividad número 2. En pantalla podrán ver una forma posible de completar la tabla de la actividad número 2. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos de la tabla. Bienvenidos al bloque 3. El concepto central de este bloque es la función cuadrática. ¿Cómo realizar un bosquejo rápido de la gráfica de la función cuadrática a través del análisis de sus parámetros? Si tenemos la función f de x igual a por x al cuadrado más bx más c, esta es una función cuadrática presentada en su forma polinómica. Vemos que tiene tres términos. El primer término, llamado término cuadrático, tenemos el parámetro a. Este parámetro a indica, según su signo, para dónde se dirigen las ramas de la parábola. Como verán en pantalla, si a es mayor a 0,
las ramas de la parábola se dirigen hacia arriba, ¿sí? Si el parámetro A es negativo, es decir, menor a 0, las ramas de la parábola se dirigen hacia abajo. Si analizamos el parámetro B, también llamado término lineal, este nos indica los desplazamientos horizontales que tiene la parábola. Si B es igual a 0, la parábola está centrada en el eje de las ordenadas. Esto significa que el vértice se encuentra en el eje Y. ¿Con qué punto coincide el vértice? Correcto. El vértice coincide con la ordenada al origen. Si A y B tienen el mismo signo, la parábola se desplaza hacia la izquierda con respecto al eje X. El mismo signo significa que tienen que ser o los dos positivos o los dos negativos. Como verán en la gráfica, el vértice se encuentra hacia la izquierda del eje Y. Y si A y B tienen distinto signo, la gráfica se desplaza hacia la derecha, que quiere decir que el vértice se encuentra a la derecha del eje Y. Por último, para poder realizar un bosquejo con más precisión, es necesario saber si la parábola interseca al eje X, es decir, si la parábola tiene raíces. Recordemos que la parábola puede tener hasta 2 raíces, es decir, puede tener 2 raíces, una raíz o ninguna. Para poder calcular o saber esto, tendríamos que calcular de la parábola lo que se llama el discriminante. Se lo llama así porque el valor del mismo sirve para discriminar la naturaleza de las raíces y se lo simboliza con la letra griega delta. Delta es igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Te parece conocida esa expresión b al cuadrado menos 4 por a por c? Esa expresión es lo que está adentro de la raíz cuando uno calcula las raíces de la función cuadrática. Entonces podemos analizar que si el discriminante es mayor a 0, tiene 2 raíces reales diferentes. Si el discriminante es menor a 0, no tiene raíces reales. Y si el discriminante tiene igual a 0, tiene 2 raíces reales iguales, que sería que es una sola raíz. Ahora sí podemos armar el bosquejo de una parábola. ¿Te animás? Te propongo que realices un gráfico aproximado teniendo en cuenta estos datos. A es positivo. ¿Las ramas van hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. B es negativo y ahora lo tengo que comparar con el signo de A. Si A es positivo y B es negativo, tienen distintos signos. ¿El vértice se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. C menor a 0. ¿Qué significa? Que C, que representa la ordenada al origen, va a cortar al eje Y en un número negativo. Y el discriminante es mayor a 0. ¿Cuántas raíces tiene? 2. Entonces, el gráfico te tiene que haber quedado parecido al que se muestra en pantalla. A continuación trabajarán sobre la actividad número 3, la misma actividad que podrán encontrar en el aula abierta del módulo. Como resultado de esta actividad espero que puedan identificar, a partir de un concepto dado, su definición. Al regreso revisaremos juntos las claves de respuestas de esta actividad. Nos vemos a la vuelta. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han trabajado en la actividad número 3. En pantalla podrán ver una forma posible de armar la tabla.
Bienvenidos al bloque 4. El concepto que desarrollaremos aquí es las aplicaciones que tiene la función lineal. Primero recordemos el concepto de utilidad, también conocido como beneficio. La utilidad o beneficio de una organización es la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Es decir, utilidad es ingreso menos costo. ¿Qué pasa cuando el ingreso es mayor al costo? Cuando el ingreso total es mayor que el costo total, la utilidad es positiva, ya que estoy restando un número más chico. En tales casos, la utilidad se llama ganancia. Ahora, ¿qué pasa si el costo es mayor al ingreso? Es decir, gasto más de lo que me ingresa. Si el costo total es mayor que el ingreso, la utilidad será negativa y esto es una pérdida. Analicemos un ejemplo. Una compañía elabora un producto cuyo precio es de 12 pesos la unidad. Cada unidad le cuesta 8 pesos en gastos variables y los costos fijos anuales son de 100.000 pesos. Calcular la función de utilidad. Este ejercicio es extraído de la bibliografía obligatoria. El problema nos dice que el producto se vende a 12 pesos la unidad. Entonces, el ingreso se va a representar como 12x. Ahora, el costo total está constituido por costos fijos, ¿sí? O costo variable más costos fijos. Entonces, ¿cómo nos quedaría la función costo total? Costo total nos queda 8x, que 8 es el costo variable, más 100.000, que serían los costos fijos. Eso es lo que siempre se gasta. Entonces, recordemos cómo se calcula la función utilidad. Vamos a hacer la resta, ¿no? ¿Cuál es la resta? Ingreso menos costo. Entonces, ingreso, que es 12x, menos, y acá hay que tener un poco o prestar atención en la resta. Voy a restar menos y entre paréntesis voy a poner 8x más 100.000. Entonces, ese menos, ¿qué es lo que hace a todo el paréntesis? Claro, el menos modifica los signos que están de los elementos que están dentro del paréntesis. Entonces nos va a quedar 12x menos 8x, eso es 4x, y el más 100.000 ahora es menos 100.000. Luego de haber revisado los principales conceptos del módulo durante la teleclase y realizado actividades para incorporarlos, ahora pasarán a integrar todos estos conceptos en una actividad final llamada actividad práctica integradora.